Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el ingeniero José Israel Cuello, quien es analista político nacional e internacional. Con el ingeniero Cuello vamos a hablar temas importantes de política, de economía y de política internacional. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. José Israel Cuello, bienvenido a Tribuna Nacional. Gracias, Díaz Rúa, por tu reiterada confianza. José Israel, la inflación en la República Dominicana está en un 8%. Sin embargo, es uno de los países que tendrá mejor crecimiento en América Latina. Ese desbalance. Bueno, la inflación necesariamente no es un signo malo. A veces es un signo bueno, con un efecto malo. Porque el crecimiento económico conlleva inflación, necesariamente. Y sobre todo cuando él deriva de una crisis manejada con moneda en el mundo entero. O sea, no fue que se le inventó Héctor Valdés aquí, fue la fórmula común de manejar una crisis como esta. Con los estudios que hizo Bernanke cuando fue estudiante, cuando se graduó como profesor y luego cuando le tocó dirigir la Reserva Federal en la crisis del 8. Todas esas conclusiones que él había hecho sobre la crisis del 29, de carácter teórico, las aplicó en la crisis del 2008 y tuvo relativo éxito porque contuvo la crisis con efectos menores comparado con lo que va a pasar ahora. ¿Por qué? Porque ahora son todos los países del mundo los que han desarticulado la economía y han a la vez llenado el mundo de dinero que no tiene respaldo, que carece de respaldo. Cuando hablo de respaldo no hablo de respaldo monetario, es una falacia. Es el respaldo de producción. La fuerza de la moneda americana no depende tanto de que ellos manejen la Reserva Federal, de que ellos tengan un balance entre moneda circulante y moneda de reserva, nada de eso. Es la producción. Tú tienes $1 en el bolsillo, eso compra cosas. Tu producción es capaz de venderte cosas con ese dólar. Pero tú tienes un gordo haitiano, por ejemplo, en el bolsillo, y solo en la frontera tal vez te lo cogen, tal vez. Pero ya en el mercado interno local ni siquiera funciona. Y el dominicano. Ellos por encima de la integración entre las dos economías que existe. De manera que, teniendo en cuenta que el respaldo es la capacidad productiva, y la capacidad productiva de la Unión Americana no ha crecido a la velocidad de su capacidad de emisión, que ahora va a crear una figura nueva de respaldo, que es una moneda que vale un billón, no sé si un billón, un trillón, es lo mismo para fines de la mentira, que es una moneda de platino. Se eligió el platino porque es lo único que no se menciona en la ley de la reserva. Entonces, como no se menciona, se supone que se aprueba. Y que se puede hacer eso sin permiso del Congreso. En el Congreso no se discuten problemas de conceptos, ni de criterios, ni de bien, sino problemas de trincheras políticas. Ahora están los republicanos en minoría, pero tienen el derecho a veto en el Senado.
De manera que pasarlo por ahí era un transfer fee y ya se pasó por el otro lado, simplemente. O sea, así se ha ido creando moneda, se ha creado, pero es mentira todo. La economía dominicana tuvo la virtud en la crisis, no solamente de haber adoptado las medidas monetarias adecuadas, porque si tú le dices a la gente, quédate en tu casa, ¿quién te va a pagar el sueldo? Eso es tan elemental que todo el mundo lo hizo. Hay que pagar, la gente va a comprar, pero eso tiene un límite, porque hay que producir. Todos los ciclos se están rompiendo. Bien, el hecho de que la crisis de salud de alguna manera se está conteniendo, pero las consecuencias financieras de esa crisis y de su manejo, de la mecánica del manejo, vienen ahora. Primero se desarticularon los mercados, se desarticuló producción y transferencia de bienes. El mundo se había ido integrando desde el renacimiento de China, de manera que China se había convertido en cierta medida en la fábrica del mundo, sino de productos terminados totalmente, de piezas y partes y complementos de la producción, particularmente de las puntas de lanza de la producción moderna, que son los chips, las computadoras, las memorias virtuales, todo ese factor de la nueva economía. De manera que se creó una situación en que los barcos llegaban llenos de cosas chinas y no tenían cosas que recibir de China porque allá se había paralizado la producción y se desarticuló el mercado. Esa es una consecuencia, si se quiere, momentánea, pero que ha tenido un costo muy alto, porque ha significado un crecimiento de las ganancias de los ricos, ¿no? De los transportadores, eso es. de los barcos. Ellos han aumentado el flete. Pero muchas aquí, veces. traer de China aquí un contenedor eran $2,000, ahora está en $15,000. Sí, y un poquito más. Pero ya está comenzando a bajar porque se está comenzando. Eso era momentáneo. Sí, se está comenzando a retornar. El flujo no depende solamente de que se compre, sino de que haya que transportar de aquí para allá o de allá para acá. Bien, eso no va a favorecer a mediano plazo mucho a la República Dominicana porque, ¿qué es lo natural? Que el consumidor mayor de eso que venía de China es Estados Unidos. Lo más natural es que los chinos busquen dónde producir eso más cerca de Estados Unidos. De manera que la inversión china y de Medio Oriente y de todos esos países que tienen que buscar dónde seguir vendiéndole a Estados Unidos, que sigue siendo el gran mercado de la humanidad, porque es el país que más consume. Es una economía que crece sobre la base del consumo. Ese es su factor determinante del crecimiento económico americano, es el consumo del norteamericano. De manera que hay que acercarse. Y la República Dominicana está muy bien posicionada porque tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, tiene una ley de zona franca que tiene 30 años de funcionamiento y eso permite un manejo elástico de las transformaciones. Igual pasa con el turismo. El turismo dominicano se recuperó muy rápido y naturalmente lo que más sobresale de todo ello es la integración de la comunidad dominicana en el exterior a la vida nacional, donde mucha gente mide los 10,000 millones de dólares de dinero que ellos mandan por vías normales. Hay otras. Hay otras muchas, no normales ni no contabilizadas, ni contabilizables. Esos contenedores llenos de comida mensual y semanal que llegan aquí. Sí. Eso es no es contable. No hay quien lo contabilice. Pero se siente. Se siente. De manera que, pero además es sobre todo una manifestación de una emigración que fructificó positivamente. Hay una parte importante de lo que llega como dinero que es la remesa. Que es inversión. Y también. Que es inversión. O sea, tú dirás que no tiene la trascendencia de una zona franca, que no tiene la trascendencia de una gran planta de producción. Pero cuando tú caminas por cualquier carretera, los letreros en inglés, que hay de todo tipo de cosas. Carguas. Ese es el más simbólico del hecho, ¿verdad? Indica que eso vino de fuera. Sí.
o el que vino, o el que lo propició está ahí dirigiendo, o lo está haciendo un pariente, un amigo, pero un también, socio, y él sigue mandando de allá. También, ¿no? Y la construcción de una buena vivienda, del Eso negocio. ni hablar, compra de vivienda, construcción de vivienda, siembra, empresas, mil cosas que se están desarrollando con ese factor. Y eso es importante, sumamente importante. Alguna gente dice, bueno, como le estaban dando cuarto, era más fácil mandar. No, ellos han mandado siempre. Sí. Ellos mandan siempre, lo que hicieron ahora con mayor responsabilidad, porque están integrados a la vida nacional. O sea, no están desintegrados. O sea, esa es, pero frente a la ola que viene con respecto a la emisión monetaria y a la desarticulación de los mercados, difícilmente esta cacarita de nuez en el mar proceloso tiene capacidad de sobrevivir. No se puede aislar de la situación. Sería un milagro que se pudo. No es un problema de la responsabilidad de los gobernantes, del Banco Central, no. Es un problema de una ola muy fuerte, combatir la cual va a ser sumamente complicado. De manera que vienen momentos muy difíciles para la economía dominicana. Ingeniero José Israel Cuello, amigos televidentes, vamos a publicidad para luego seguir con esta interesante entrevista con el ingeniero José Israel Cuello. José, cuando tú terminaste el primer segmento, me dejaste medio estático cuando dice que la economía no va a ser muy buena para el mundo. Mira, hay muchas oportunidades, porque toda crisis es oportunidad además. Y los que se salvan de la crisis aprovechando la oportunidad son los que la han manejado bien. La economía dominicana está articulada de tal manera, con sus componentes con mucha autonomía y mucho arraigo ya de años, que puede manejar la crisis en muchos aspectos, como lo ha manejado ahora, donde los efectos eran menos estrambóticos como los que se van a presentar próximamente. ¿Por qué? Bueno, el turismo tuvo un comportamiento decidido, incluso con un tránsito de poder político, pero tuvo un comportamiento de adultez, bien maduro, se manejó adecuadamente y ya se recuperaron los índices. Perfecto. Y se expandió el sector y los negocios se mantienen. Las remesas ni hablar, se arraigaron más, se consolidaron más, le dieron fortaleza a la unidad nacional, aparte de la diáspora, considerando que la diáspora no se ha separado del país. Y así por el estilo, la zona franca también reaccionaron adecuadamente. Naturalmente, la parte principal de zona franca fue la que no pudo cerrar, aunque quisiera, que fue la que hace productos médicos, paramédicos, esa creció exponencialmente. Pero eso se consolida. El mercado ha creado nuevos sitios donde colocar productos, ha asumido nuevos productos, ha valorizado la distancia geográfica, la posición geográfica del país con respecto al mercado por excelencia, que es los Estados Unidos, y 4 etcétera más. De manera que todo eso está articulado para funcionar bien. El temor mío es que la convulsión va a ser tan grande, porque para recoger esa cantidad de dinero que se ha tirado a la calle, hay que hacer una buena batuta. Y no sé si en todos los países habrá la batuta adecuada. Ojalá que no, pero no es mi deseo no es que se hunda, no es el caos. Simplemente yo hago un poco de análisis sobre lo que puede pasar porque objetivamente se ha hecho tal o cual cosa. Y que la economía dominicana no es lo suficientemente grande como para resistir un tsunami como el que se va a desatar en el mundo de las finanzas mundiales, ni mucho menos.
vamos a ver cómo se comportan las cosas. El primer embate fue manejado adecuadamente y los resultados son buenos, a pesar, reitero, de que hubo un tránsito político que podía entorpecer un manejo maduro del asunto. El nuevo gobierno fue muy hábil de dejar quieto al Banco Central. No cometió el disparate de Hipólito aquella vez de cambiar al gobernador del banco simplemente por un compromiso político cuando el país estaba en la inminencia de una crisis. Yo no estoy hablando después, yo dije, no cambien ese señor, lo dije entonces, no cambien ese señor de ahí porque él sabe dónde está el veneno de la economía dominicana. Ese fue tu vaticinio, y se lo mandaste a decir a Hipólito. No, se lo dije por televisión, yo no hablo en secreto. Y no te escuchó. No, él no le hace caso a nadie. Él se ríe de todo. Fue el culpable de esa debacle. Sí, él fue el gobernante incapaz. Si hubiese dejado ahí a Valdés Alviso, hoy fuera otra cosa. Porque ¿qué era lo que había pasado entonces? Frente al tranque del Congreso, que con Magluta al frente de la oposición. El PRD no le aprobó. No, Magluta no. No, era el que estaba, este muchacho. El asunto es que el Congreso no le aprobaba préstamo al gobierno. Alburquerque era el que estaba. Ramón Alburquerque era el que estaba en el Congreso, con Leonel Fernández, y no le aprobaron un préstamo. Exacto. Y tuvo entonces que endeudarse en la banca privada. Exacto. La gobernación le pasó la seña a los importadores. Dije, mira, endeúdese personalmente si no quiere que se le evalúe profundamente la moneda. Se lo hizo saber y la gente comenzó a buscar sus créditos internacionales. En ese momento, ya la deuda no es manejable, cada quien tiene su deuda. Es personal. Es personal, cada empresa la tiene. Y cada quien cumple de acuerdo no solamente a sus deseos y a sus hábitos, sino a sus posibilidades. Entonces, eso era sumamente delicado. Eso había que desmontarlo, como habría que desmontar toda esta situación ahora. Pero son 50 cabezas que tienen la decisión en la mano. Hay 50 bancos centrales, cada uno de los cuales puede desatar un lío. Y quizás más. De manera que, fíjate, por ejemplo, como el problema de los barcos, ¿dónde fue a parar el dineral de los barcos del transporte? A Dinamarca. Porque Dinamarca, un paísito chiquitico, tiene una flota mercantil grandísima, desproporcionada a su tamaño. Pero es el sector que desarrolló. Eso pudo haberlo hecho cualquier otro país. Ellos lo hicieron, bendito sea. Entonces esa cantidad de dinero está hoy en Dinamarca. Eso del furgón de 200 llevado 2000, ese dinero está allá. ¿Qué harán los daneses con eso? Mantequilla danesa, ¿verdad? Muy buena. Están de fiesta, lo disfruten. José Israel, ¿qué va a pasar en Ucrania? Mire, el conflicto ruso con sus países dependientes se pospone una y otra vez a través de la historia. La Revolución Soviética tuvo la capacidad de mantener todo ese tinglado colonial periférico. Rusia es el único imperio periférico que creció en la periferia, siempre. Desde el Kremlin, que era una ciudadela, que creció a Moscú, y Moscú que creció a Rusia, y Rusia que creció a 13 o 14 países laterales, pero siempre creció fuera. La primera conquista, que fue de carácter ideológico más que política y militar, que tuvo Rusia fuera de su frontera fue Cuba, que fue un premio donde ellos no jugaron billete. Eso les salió por ahí. Eso arrancó de la guerra de España con Estados Unidos. Fidel es hijo de un soldado español de la guerra de los 10 años. De la guerra de los 10 años, sí. De manera que de ahí surge todo. O sea, fue el resabio español sembrado en Cuba el que dio lugar a aquella decisión de arribarse a la Unión Soviética. ¿Por qué? No por cuestión ideológica,
era el que tenía poder. Frase de Fidel, se lo dijo a un amigo, un conocido común. Le dijo, no, porque ese amigo fue y le dijo, pero cuando éramos estudiantes, a donde íbamos era a la embajada de Italia. Y dice, no, pero eso se acabó, Italia se acabó, Mussolini se murió. Los rusos son los que tienen aviones y cosas, estate quieto. El otro se fue a Estados Unidos, después vivía aquí. No sé qué se ha hecho. Y de Fidel no tenemos más que hablar. Yeah. Pasó 60 años en el poder, casi 60 años en el poder, y dejó una Cuba más pobre. Son sus resultados. El único, lamentablemente, porque parece una caricatura de la vida, la única conquista irreversible de esa revolución, reitero, es la conquista de la Florida. Porque eso será cubano ya para siempre. Yeah. Así mismo. Es el único caso en que una emigración ha logrado ganar 2 elecciones en Estados Unidos. Yeah. Una minoría. 2 elecciones norteamericanas se han decidido en la Florida. El voto en la Florida fue decisivo. No en cantidad solamente de votos Yeah. internos, sino en cuanto a la calidad de un voto que fue determinante. Yeah. Yeah. José, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista contigo, que siempre se quedan muchos temas, haya concluido. Te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas de los oyentes a nivel nacional e internacional. Bueno, nada, lo que hay que manejar esto que viene ahora de otra manera. El tema más preocupante para la República Dominicana sigue siendo el tema eléctrico. Es una producción muy precaria la producción eléctrica con respecto a la expansión posible y probable de la economía dominicana. Y realmente no hay proyectos importantes sobre la mesa porque el último no se ha concluido todavía. ¿Qué es Punta Catalina? Punta Catalina no ha sido entregado como empresa todavía al Estado dominicano, no se ha auditado la operación, no se han hecho los sometimientos correspondientes que se van a derivar de ahí. Y en consecuencia la reducción de la deuda si se negocia adecuadamente. Y hay 1000 cosas pendientes, pero sobre todo el país tiene la lengua afuera detrás de la producción energética. Yeah. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el ingeniero José Israel Cuello. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.